Bueno, en esta sección vamos a aprender algo que se llama 2 tipos de gracia. Y una de las cosas por la que deseo que comencemos aprendiendo sobre la gracia mientras estudiamos sobre las puertas generacionales es porque vamos a tener que tocar puntos muy importantes sobre renuncia, sobre cambios de hábito, sobre modificaciones de nuestro pensamiento o transformar nuestro pensamiento por medio de la palabra. Y vas a tener la tendencia, en la medida en que avancemos en el curso, a pensar: esto es mucho trabajo, wow, esto es muy difícil, imagínate quién puede con todo esto. Y básicamente siempre hay una mentalidad, vamos a llamarla quizás legalista, religiosa, que nos va a hacer sentir que falta. Y si no conocemos la gracia y no nos sumergimos en lo que significa la gracia, la tendencia va a ser en que vamos a querer martirizarnos, hacer en nuestras fuerzas todos estos cambios, tratar de llevar todo este nuevo rumbo de nuestra vida en nuestras propias fuerzas, y ahí te estarías perdiendo totalmente la esencia de lo que significa la libertad que obtenemos por medio del Espíritu. La gracia ciertamente es esto que muy comúnmente definimos como que recibimos lo que no nos recibimos lo que no nos merecemos. No nos merecemos la vida eterna, no nos merecemos el perdón, pero por medio de la redención y de la cruz, nosotros nos hacemos merecedores por Cristo Jesús, cuya sangre ha lavado nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y nuestros pecados. Pero la gracia también tiene en sí misma la habilidad de fortalecernos en nuestras debilidades, de conectarnos y hacernos más dependientes con Dios para poder nosotros cumplir con el llamado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, y para vivir la vida piadosa, la vida de rectitud para la que nosotros hemos sido apartados. Cristo Jesús nos compró y hemos sido apartados. Tenemos todo lo que necesitamos. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares altos y celestiales por medio de Cristo, para nosotros ser partícipes de una naturaleza divina y nosotros poder, por medio de esta fuerza que nos da esta capacidad, este denuedo, esta entereza, esta habilidad que nos da la gracia, poder nosotros cumplir primeramente con la primera vocación, que es vivir una vida piadosa. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones, y nos ha dado llamados, nos ha dado ministerios, nos ha dado proyectos, nos ha dado yo lo llamo primogenitura. La verdad, para mantenerme en el concepto, quisiera seguirlo llamando así, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado una primogenitura, y para mí la primogenitura es cuando tú descubres tu propósito, caminas en la especificidad de dicho propósito, lo que te permite a ti actuar en dominio. Si tú observas al hombre, desde que el hombre fue creado en el Edén, desde que el hombre fue plantado en ese hermoso jardín, Dios le dio a ellos un comando, Dios le dio a ellos una orden y una directriz, que era que ellos debían multiplicarse y ellos debían enseñorear. El enseñoreo no es la mentalidad de liderazgo piramidal, donde uno manda, los demás callan. No, el concepto de enseñoreo del Señor es el concepto de que lo que Él bendice, Él desea que se multiplique. Esto es un principio importante con el cual tú necesitas iniciar. Dios muchas veces sentimos que no ha multiplicado, que que estamos dando frutos, pero que no necesariamente nos estamos multiplicando. Y yo he aprendido en la esencia de mi vida, en la crianza de mis hijos, de mi hija, en el proceso de crecimiento personal, de que a veces hay áreas donde el Señor sigue trabajando en mi vida, sigue quebrantando. Primeramente, Dios quebranta para buscar la esencia de la humildad, y el quebrantar también es un tema diferente, porque hay oídos que al oír la palabra quebrantamiento entran o en pánico o en una esencia de mártires, que no es lo que quiero decir. Quebrantar es literalmente buscar en nosotros un carácter de humildad,
Y ese carácter de humildad es un proceso, un ayuno trae quebrantamiento para la carne. No es necesariamente una enfermedad, no es nada de eso cuando hablo de quebrantamiento. Estoy hablando de un proceso en el que nosotros gemimos y nos movemos en una dependencia al Padre. Cuando tú actúas tu vida y llevas tu vida en un proceso de dependencia, tú vives quebrantado. Un padre de familia que tiene la responsabilidad tan difícil, ¿verdad? Porque de verdad que como esposa lo entiendo, lo difícil que representa para un padre mantener el sustento del hogar, la dirección del hogar. Bendecimos a nuestros esposos porque entendemos la responsabilidad que ellos tienen sobre sus hombros. Pero imagínate un padre que lleve sobre sí mismo la carga de llevar la provisión para la casa cuando ellos no son Jehová Jireh, cuando ellos no son el proveedor. El proveedor realmente es Dios. Y si un padre no entiende esto y tiene la tendencia a llevarlo sobre sus hombros, wow, automáticamente va a estar en un constante proceso de agotamiento y de afán. Entonces, esto trae como consecuencia que se tiene que actuar constante y diariamente en un proceso de dependencia. Depender en Dios para que Él va a enviar la lluvia, depender de Dios que va a traer los contactos, depender de Dios que va a dar la idea creativa, depender de Dios que va a bendecir. Y bendice porque la humildad y la dependencia es una forma de quebrantamiento. Fíjate que Jesús, cada vez que iba a bendecir los alimentos, primero partía el pan, luego lo bendecía y luego los repartía. Y yo creo mucho eso. Yo creo que primero nosotros siempre somos partidos como pan, somos rendidos en humildad, vivimos en un constante proceso de dependencia. Nosotros no necesitamos de procesos duros en la vida para poder, o Dios no anhela, o no es el corazón de Dios, el que nosotros pasemos por procesos rudos en la vida para que entonces nosotros logramos aprender humildad. La humildad se aprende por un proceso diario de rendición donde tú dices, yo dependo de ti. Cuando tú diariamente dependes de Dios en todos los aspectos de tu vida, donde tú sabes que cada vez que llegue un momento donde tú dices, wow, se escapa de mis manos, automáticamente ahí ya tú sabes que hay una oportunidad de dependencia. Y no mires la situación como que, wow, se escapó de mis manos, ¿qué voy a hacer? Me voy a afanar, me voy a preocupar, voy a trabajar 7,000 horas más, voy a hacer todo esto y tratas de hacer todo en tus esfuerzos. Creo que esto es una excelente ventana que se abre para que tú ejercites voluntariamente la dependencia, y ejercitar la dependencia muchas veces significa entrar en el descanso. Todo esto se logra porque nosotros nos agarramos de la gracia del Señor, y es la gracia la que nos fortalece en momentos como estos que te estoy diciendo. La fe activa dentro de nosotros nos permitió por medio de ella, porque la fe también es un don de Dios, recibir la salvación. Pero también por la fe vivimos la vida piadosa, vivimos la vida de rectitud, caminamos en función del llamado y de la voluntad de Dios. Entonces, el entender la gracia nos da es algo de prioridad para nosotros. Quien no entienda la gracia va a recurrir siempre a métodos, va a recurrir, la mente siempre le va a llevar a algo falta, algo me es necesario, y no sabemos cuándo muchas veces en el proceso la gracia nos insta a que tenemos que descansar. Y el descanso es el resultado de la gracia misma, porque queremos estar haciendo algo, quisiéramos poder trabajar horas más, por eso Dios implementó el descanso, imagínate tú. ¿Por qué? Porque en el descanso nosotros no solo vemos incremento, sino que nosotros estamos ejercitando la dependencia. Y nosotros por una temporada tomamos este hábito, no por religiosidad, ni por ningún tipo de culto, ni de secta, ni de nada, sino porque sentíamos que el descansar un día, 24 horas, sin tener teléfono, sencillamente para apartarnos, para orar, para estar en familia, para compartir con amigos, para cocinar algo juntos, para escucharnos, para desconectarnos de los otros 6 días de constante búsqueda, afán y wow, la práctica, los primeros 3 o 4 días o semanas que practicábamos el descanso, literalmente yo sentía que, que, que era más fuerte que nosotros, que no lo íbamos a lograr, que no íbamos a pasar. Eran las 6 de la tarde y apagábamos el teléfono
y literalmente las computadoras, todo, y era cuando las mejores ideas se venían, y eran cuando las cosas más, wow, se me ocurrió esto, y nos restringíamos, no importaba de qué se tratara. Yo agarraba si era una palabra que el Señor me estaba dando con cuadernito y un lápiz, porque yo sabía que a lo que entrara a la computadora, inmediatamente iba a empezar de nuevo a hacer todo investigaciones, y hasta que no tuviera la visión completa, yo no iba a dejar de trabajar, y no cumplía con el propósito del descanso. Aún el descanso, para permanecer en el descanso, tú necesitas de la gracia de Dios. Y yo voy a decirte algo que ha sido en mi vida personal. Sin descanso no hay incremento. Sin descanso no hay multiplicación. Mira, si tú estudias los tiempos, las fiestas, las festividades, tú sabes que el tiempo se mueve por descansos, ¿no? Sabes que cada 7 años ocurría un descanso. En el año del reposo, que la tierra tenía que descansar, imagínate, la mentalidad de Dios es hasta que la tierra descanse. Y en ese momento Él entregaba el triple de la semilla, el doble de la semilla, dependiendo. Y qué impresionante entender que cuando va a entrar en descanso la tierra, Dios tenía cuidado aún de ese año que no se iba a cultivar y no se iba a sembrar, para entonces dar el triple de la semilla para que tuvieras para el año actual, el año que estaban de descanso y aún el año siguiente. Es decir, que en el descanso hay incremento, pero para poder disfrutar de eso, para poder entrar en ese descanso, tú necesitas ejercitar la fe en Cristo, que por medio de Él entramos en el descanso de Cristo, en el descanso que Dios ha prometido para nosotros, y necesitas de la gracia de Dios. Entonces, hago todo este gran análisis y paréntesis porque si no entiendes la gracia, si no entiendes la esencia del descanso y la esencia de lo que significa que Dios nos fortalece en nuestras debilidades, vas a tener la tendencia a lo largo de la enseñanza de querer definitivamente o verlo como muy difícil e inalcanzable, lo que no lo es, porque hemos sido equipados por medio de Cristo Jesús para alcanzar todas estas cosas, y hemos sido revestidos de una nueva identidad y hemos sido injertados en un nuevo olivo, y ahora tenemos unas nuevas vestiduras, y ahora nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de resurrección. Dice la palabra en el libro de Efesios que el mismo Espíritu que sacó al Señor Jesucristo de lo más profundo del infierno, del Seol, es el que está dentro de nosotros. Entonces imagínate, estamos más que capacitados, pero obviamente tenemos que conquistar nuestra alma, destronar hombres fuertes, movernos en algunos estadios nuevos de pensamiento por medio de la palabra, para que nosotros realmente nuestros ojos sean abiertos y podamos conquistar y podamos asegurarnos de que estamos cosechando en el tiempo, y estamos cosechando los frutos que el Señor diseñó para con nosotros. La palabra en 2 de Corintios 8:9 dice que dice algo así, dice ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Oye esta palabra tan linda, gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aunque Él era rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacernos a nosotros ricos. Te los voy a leer, y esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y yo he entendido que la fe tiene que estar enfocada en Cristo, el alfa, el omega, el consumador de nuestra fe. Y eso significa que la gracia también tiene que estar enfocada. Con esto quiero decir que nuestra gracia o nuestra fe está en la gracia de Dios, en la forma en la que Él nos responde a todas y a cada una de nuestras oraciones. Es por medio de la gracia misma. Si nosotros vemos la escritura que leíamos ahorita en 2 de Corintios, sabemos que la gracia del Señor Jesús está sobre nosotros, para que por medio de sus riquezas, nosotros los que antes éramos pobres, nos estamos haciendo ricos. Eso es lo que está diciendo esa palabra. La escritura dice
que toda la gracia sobreabunda, que toda la gracia es abundante sobre cada uno de nosotros todo el tiempo para darnos todo lo que necesitamos sobreabundantemente en toda buena obra. Entonces, todas las cosas son hechas por medio de la gracia. Todas las obras de Dios son hechas por medio de la gracia de Dios en todo el tiempo. Y si nosotros nos enfocamos, como les hablaba al principio, de estos dos tipos de gracia que habla el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 8, habla en forma general sobre la gracia. Pablo habla en Romanos 8, creo que 8:32, que Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? Volvemos a ver este adverbio hermoso de cantidad, junto con Él todas las cosas. Así que todo lo que Cristo tiene, también nosotros vamos a tener. Yo quiero detenerme en esto porque aquí está la esencia de la gracia. Todo lo que es de Cristo también es mío. Esa es la riqueza de la gracia, que Cristo se hizo pobre para que nosotros nos hiciésemos ricos. Él quiere que nosotros tengamos todo lo que Cristo tiene. Así que nuestra fe está en la naturaleza completa de la gracia de Dios. Él quiere que todo el tiempo nosotros tengamos plenitud. Oye, qué palabra tan hermosa. Hay un verso que dice que de la plenitud de Dios todos hacemos parte. Plenitud. Si tú tienes una mentalidad de plenitud, no puedes tener una mentalidad de escasez. Hay un audio que grabé de una oración que habla sobre puertas generacionales. Yo te invito, por favor, que tú busques ese audio. Está en mi cuenta de SoundCloud. Yo quiero que tú escuches porque yo ahí hablo mucho sobre lo que es la mentalidad de escasez. Una mentalidad de escasez lleva a ciclos de incredulidad. Y cada vez que estás en la puerta de conquistar algo nuevo y pruebas, vas a comer de los frutos, vas a probar de los frutos de la tierra. O cuando se presente algo que el contrato se tardó un poquito más, que el cliente no terminó de llegar, que lo que estabas esperando y la promesa se está dilatando, etcétera, etcétera, como hablábamos en el audio número 1 del pueblo que estaba en espera y en la espera se impacientó porque no creyeron que Dios era suficientemente proveedor. Cuando tú no entiendes quién es Jehová Jireh, cuando tú no entiendes el nivel que tiene Dios para proveer, tú vas siempre a maniobrarte en formas de querer respuestas en tus propios términos y ahí es donde realmente empezamos a dejar de depender. ¿Te acuerdas de lo que hablamos hace unos minutos de la dependencia? Dejas de depender en la gracia y empiezas a moverte en tus propias fuerzas. Entonces, sabemos que Dios desea en este momento que nosotros nos apropiemos, que nosotros reclamemos eso que nos pertenece a través de Cristo Jesús. Todo lo que está en Cristo nos pertenece. Todo lo que Cristo tiene es de nosotros. Esa es la gracia. Esa es la gracia que está disponible para nosotros en todo momento. Está disponible para nosotros en el momento que la necesitemos y todo el tiempo que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. La gracia tiene un trono. Estamos hablando de tiempos y estábamos diciendo que este verano era un tiempo de herederos y era un tiempo de tronos. El primer trono que necesitamos conocer es el trono de la gracia. Si no hay una revelación del trono de la gracia, que nos acercamos y en ese trono no hay un rey bravo, no hay un juez. En ese trono hay un padre. Y por eso el espíritu de adopción, cuando se acerca a ese trono, gime, clama, dice, Abba, Padre, Papito, con un nivel de intimidad.
Y existe entonces esta otra parte de la gracia. Entonces ya vimos esta primera parte de la gracia, que es que recibimos de lo que Cristo recibe, somos parte de lo que Cristo, de la herencia de lo que pertenece a Cristo, pertenece a nosotros. Pero también existe este otro tipo de gracia, que es un poco también en la que deseo enfocarme basado en el taller, y es la gracia que Dios hace disponible para nosotros, para que podamos cumplir con las asignaciones y los trabajos que Él nos ha puesto. Eso yo lo voy a llamar una gracia particular, y no sé si tendrás otro término. Pablo dice en el capítulo 12 del libro de Romanos que todos tenemos diferentes dones de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer para que, escucha, su gracia sobreabunde en nosotros. Así que está esta gracia general, que es que todo lo que está en Cristo, las bendiciones que recibimos por medio de Cristo Jesús, pero está una gracia particular de la que Pablo dice también en el libro de Efesios capítulo 4, que cada uno de nosotros nos ha sido dada una gracia específica, una gracia particular para cumplir con nuestra vocación o llamado. Así que si nosotros podemos entender estos dos aspectos de la gracia, entenderemos entonces que la gracia general es todo lo que nosotros tenemos, todo lo que está en Cristo, y la gracia particular es la que nos es dada por Dios para aquello que debemos hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular. A cada uno de nosotros tiene dentro de sí ese llamado de hacer lo que Dios nos está indicando, nos ha asignado a hacer. Por dar un ejemplo, yo necesito la gracia para poder estar grabando este audiolibro, esta clase, esta enseñanza en este momento. Yo no estoy dependiendo en este momento de mí misma, sino de lo que Él puede hacer a través de mí. Así que independientemente de donde nosotros estemos o de lo que estemos haciendo o llamados a hacer, Dios siempre va a poner disponible para nosotros esta gracia particular que va a cubrir un sinnúmero de aspectos. Por ejemplo, en la Escritura dice que nosotros no sabemos cómo orar correctamente, no sabemos orar probablemente como conviene, y que por lo tanto oramos en todo momento por medio del Espíritu. Esto es una gracia particular para orar con intenciones de fe. Así que tenemos que estar conscientes de que probablemente a veces estamos orando y estamos pidiendo algo sin estar orando bajo la dirección del Espíritu y de la gracia de Dios para poder orar con especificidad sobre algunas cosas. Simplemente cuando a veces estamos repitiendo, haciendo vanas repeticiones de palabras y repetimos y no sabemos lo que estamos orando y no estamos orando bajo la dirección del Espíritu, sino bajo vanas repeticiones, ahí estamos orando fuera de la gracia. Ahí no estaríamos orando dependiendo de la gracia particular que nos es disponible. Cuando nosotros dependemos de la gracia particular que Dios nos da, veremos cómo suceden algunos rompimientos en nuestra vida. Cuando nosotros oramos en la gracia de Dios, lo que sucede es que esa oración está enfocada en la gracia que desata fortaleza y soluciones para situaciones en particulares. Y esto es mucho más poderoso que simplemente repetir oraciones generales, porque nos estamos enfocando en la fe y en la gracia de Dios para esa situación particular. Así que, sin importar qué tipo de ministerio, llamado, vocación o servicio Dios nos haya llamado a cada uno de nosotros, en este momento nosotros tenemos ahora una gracia particular disponible. Por ejemplo, suena tonto, pero amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros, eso es una gracia particular. Una gracia particular que necesitamos aprender. Para aprender la palabra de Dios necesitamos una gracia particular que tenemos que pedirle al Señor. Para
poder nosotros cumplir con nuestros roles específicos como padre o en nuestros trabajos, nosotros estamos dependiendo día a día de la gracia particular de Dios para hacer lo que tengamos que hacer. Esa gracia está disponible para nosotros. Por naturaleza, nosotros tendemos a depender de esa gracia cuando sentimos que no podemos hacer algo o cuando sentimos que estamos incapacitados para hacerlo. Entonces allí es cuando empezamos a orar y decimos, Señor, danos la gracia, danos la sabiduría. Pero la gracia particular está disponible para nosotros en todo momento, así como está la gracia general disponible para nosotros. Eso significa depender de Él diariamente, que no es en nuestras fuerzas, de forma tal que el resultado de aprender a depender de Dios basado en su gracia, ¿sabes qué va a ser? Buenos frutos. Si se cumple el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén, que sean fructíferos. Ser fructíferos. Tú eres fructífero cuando tú eres dependiente, y para estar dependiente tienes que estar plantado. Entonces, muchas veces vamos a darnos cuenta, mira, que descansando, que confiando, que aplicando estos principios de depender en la gracia, vamos a poder obtener más resultados, más frutos y nuevas fuerzas de lo que pudiéramos hacer cuando lo hacemos bajo nuestros propios diseños y nuestras propias fuerzas. Así es como Dios desea enseñarnos a cada uno de nosotros a orar con fe, a depender de su gracia en forma general, pero también en forma particular. Así que cuando Dios le dice a Pablo, mi gracia es más que suficiente, está queriendo decir que no importa la situación que él esté enfrentando, la gracia de Dios es más que suficiente para cada uno de nosotros, aun cuando nos sentimos débiles, cuando no sabemos qué hacer, aun cuando sentimos que es muy complejo lo que está sucediendo. La gracia de Dios es siempre suficiente para capacitarnos para la asignación particular de aquello que estamos queriendo hacer y conquistar. Y yo hablo particularmente a esto que estamos queriendo hacer y conquistar, que es restaurar los escombros de generaciones antiguas. Esto que consiste en transformar nuestras generaciones venideras por medio de decisiones acertadas, por medio de cambios en nuestros patrones de vida, por medio de la transformación de nuestro pensamiento y de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esto va a requerir de una gracia. No estamos supuestos a hacer esto solo. Un día estaba estudiando yo con mi hija y estábamos viendo cuántas decisiones tiene que tomar un niño de los de los 4 años a los 12 años. Varía de acuerdo al nivel de responsabilidad, pero en la esencia un niño de 4 años ya está tomando aproximadamente 35,000 decisiones en un día. Imagínate esto. Y cuando leíamos esto, mi hija decía, ¿y cómo voy a saber que estoy tomando las decisiones correctas? ¿Y cómo voy a saber que esta está bien? ¿Y cómo le entró el número? La espantó. Y porque ella decía, ¿pero cómo puede ser? Y yo le dije, mira, cuando tienes que escoger qué ponerte, ahí estás tomando decisiones. Cuando vas a decidir qué comer y hay un sinnúmero de variedades, ahí tienes que tomar decisiones. Cada cosa que tú tienes que hacer, tienes que tomar decisiones. Y el número la abrumó en sentir, wow, todas estas decisiones tengo que tomar yo. Todo esto necesito yo hacer para poder ir a través del día. Y en ese momento yo recuerdo que le dije, hija, pero tú no estás supuesta a tomar estas decisiones sola. Para eso estoy yo. Tú no estás supuesta a navegar las decisiones de la vida por ti misma. Tú fuiste diseñada y Dios te diseñó para estar en independencia. Ahorita tú dependes de mí y llegará un momento donde yo no voy a estar, pero la voz de la palabra que va a seguir estando en forma de conciencia dentro de ti te va a guiar, te va a instruir, la palabra te va a instruir y nunca estás supuesta a vivir nada de esto solo. Y ella tendría como 6, 7 años y esa palabra de imaginarse que ella no iba a tener que navegar todo este proceso de tomas de decisiones por sí misma le trajo paz. Y de una vez me trajo paz a mí misma, porque no estamos supuestos. Nosotros no fuimos diseñados, no estamos diseñados para tomar las riendas de nuestra vida. Nosotros somos contenedores de la presencia del Señor. Cuando tú miras cómo Dios se refiere al hombre en la palabra, siempre dice que somos como una casa, que somos como una vasija, porque la esencia no es la estructura, es lo que está dentro de nosotros. Lo que hace la casa que tenga valor es lo que está habitando dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo que hace que la vasija tenga valor
valor, es lo que está dentro de la vasija, no la vasija en sí misma. Y eso verdaderamente es algo que nosotros debemos entender, que nosotros fuimos creados y diseñados para una relación de dependencia, que nosotros dependemos de Dios, que nosotros necesitamos de Él, y que en eso consiste la gracia, en eso consiste el reconocer que hay un nivel de dependencia. Yo pienso que la gracia particular, si es entendida de forma clara, se convierte en parte de nuestra vida diaria, y de eso es lo que se deriva la gracia general. Jesús vino a la tierra como el Hijo de Dios y enfatizaba que aún en su naturaleza humana, en su recorrido aquí en la tierra, Él mostraba una conexión con el Padre. Él decía, si tú ves al Padre, me ves a mí. O si tú me ves a mí, ves al Padre. Porque eso es lo que Él es. Tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero Él dependía de la gracia todo el tiempo en su vida para cumplir con su asignación aquí en la tierra. Por eso Él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo hago las obras que veo a mi Padre hacer y digo las palabras que escucho a mi Padre decir. Porque su ministerio terrenal estuvo basado en una gracia particular que demostraba absoluta dependencia con Dios. ¿Cuánto no más nosotros? Él sabía que Dios le daba la gracia y la habilidad para poder hacer las cosas, como por ejemplo cuando resucitó a Lázaro. Gracias, Señor, porque me escuchas. Porque la gracia es aquello que Dios le da a quienes no merecen nada. Pero oye, Jesús lo merecía todo, y aún así, sabiendo Jesús que Él era el Hijo, que Él tenía la herencia de su Padre, aún así Él dependía de Dios paso a paso en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Imagínate esto. Así que, ¿cómo puede verse esto reflejado en nuestras vidas? Cristo en nosotros, la esperanza en gloria. Y sabemos que a través de su pobreza fuimos enriquecidos. Y que cada una de las riquezas espirituales que nosotros hemos recibido de Él por medio de la gracia hace que tengamos una herencia completa en Cristo Jesús. Que todo lo que Él tiene, Él quiere que nosotros también lo tengamos, como este hombre cuando él dijo, Señor, si quieres, sana a mi hijo. Y el que respondió, quiero. Él quiere que nosotros tengamos lo que Él tiene. Porque es eso lo que somos y es eso lo que nos da identidad. Pero cuando viene lo que nosotros tenemos que hacer a diario, mientras nosotros estamos dependiendo de Dios paso a paso, estamos haciendo uso de la gracia de Dios. Se desata sobre nuestra vida. Tenemos que entender que la gracia de Dios nos capacita a través de Cristo en nosotros, quien es el que está haciendo la obra. No eres tú, no soy yo. Es Cristo en nosotros lo que hace la obra, pero la clave está en la dependencia. No es que, ya que estoy yo en mi propia humanidad y con algunas de las habilidades, tratando de hacer esto que estoy haciendo, tratando de llevar la vida piadosa, tratando en mi humanidad. No, te vas a cansar, te vas a afanar. Tenemos que aprender a perseverar en cualquier situación por medio de la dependencia de la gracia de Dios. Porque es esa gracia lo que nos va a capacitar para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Si no dependemos de la gracia de Dios, sino en nuestro propio esfuerzo, entonces vamos a vivir afanados. No entramos en el reposo. Esto es lo poderoso de lo que Dios quiere enseñarnos, que Él quiere glorificarse en nuestras debilidades. ¡Wow! Él quiere glorificarse en tus debilidades
y en mis debilidades, porque Él sabe que nuestras debilidades nos van a hacer dependientes de Él. Y el que es dependiente es humilde. Cuando aprendemos a depender de Dios de manera que Cristo pueda trabajar y hacer lo que necesite hacer en medio de las circunstancias y nos hace perseverantes, nos está haciendo fructíferos para el propósito para el que nos ha llamado, independientemente de nuestras debilidades. Así que todos y cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, claro que sí, pero esas debilidades no son nuestra identidad. Esas debilidades no tienen por qué hablar de nuestro carácter, sino nuestra permanencia y dependencia de Él, para por medio de su gracia fortalecernos en las debilidades, es lo que debe hablar verdaderamente de nuestro carácter. Constantemente nosotros, aún en el caminar con Cristo, nos vamos a encontrar áreas en las que necesitamos mejorar, áreas que vamos a necesitar conquistar. Y en ese momento nosotros tenemos que saber que por medio de su gracia nos va a fortalecer y que aún en medio de nuestras debilidades nosotros vamos a vencer. La gracia de Dios es más que suficiente para nosotros y su poder se hace disponible para nosotros en el medio de nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso Pablo decía, y por eso Pablo escribió que él se regocijaba en medio de sus debilidades, porque donde él era débil, Dios era fuerte. Es difícil de entender, yo lo sé. Es difícil de entender que cuando yo soy débil, en realidad soy fuerte. Pero lo que Pablo está queriendo decir es que necesitamos entender el poder que hay en la gracia de Dios, que nos capacita en esa área débil, que quizás él podía estar teniendo como tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero que todo lo que sale como resultado de ese proceso de dependencia son frutos. Y por el contrario, el proceso de independencia, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestras maneras, son errores que fluyen de la debilidad. Esos son los frutos de la independencia, errores, cuando no reconocemos nuestra área débil, no para avergonzarnos, sino para depender de Dios. Esta es la razón primordial por la que nosotros debemos, ¿sabes?, que dejar de criticarnos a nosotros mismos, de señalarnos a nosotros mismos, de culparnos todo el tiempo en esas áreas donde nosotros somos débiles. Porque si hay un área débil en nuestra vida, donde haya debilidad, la debemos traer a sujeción para que por medio de la dependencia de la gracia de Dios, nosotros reconocemos esa debilidad y esa dependencia nos va a mantener caminando en absoluta libertad y en absoluto triunfo, en absoluto éxito y en absoluta victoria. Si somos sabios debido a que Dios nos ha dado la gracia que necesitamos para nuestro llamado particular, nunca vamos a tomar la gracia a la ligera. Por ejemplo, en lo natural, yo no tengo la capacidad para ejecutar, y ustedes me han escuchado decir eso muchas veces. Es una cosa para mí difícil. Yo puedo producir centenares de ideas en un día. Yo puedo tener una visión clara a 10 años. Pero en lo natural, para mí ejecutar una idea es difícil. La única manera de que yo pueda ejecutar esa idea es porque estoy dependiendo de la gracia de Dios. Soy una persona extremadamente creativa, soy una persona de una mente que siempre está floreciendo nuevas ideas. Pero cuando me toca ejecutarlas, yo necesito depender de Dios, porque mi tendencia va a ser a dejarlo a medio camino, a que otra idea se me parece más interesante que la anterior. El que yo esté grabando esto con una cadencia y una secuencia, para mí es una gracia, es el resultado de la gracia de Dios. Y eso lo tuve que aprender. Por eso la razón es que este audio refleja esa parte de mi vida que está siendo conquistada porque la traigo bajo sujeción. Y nosotros vamos a tener que aprender cada día más durante los procesos diarios que Él va a estar dirigiendo nuestros pasos, que Él va a estar ayudándonos con el tiempo, que tenemos la confianza de que
Él será quien nos va a ayudar a administrarnos en nuestras actividades diarias, a darnos el balance que necesitamos en el momento en el que, por ejemplo, yo estoy ejecutando este proyecto o en el momento que tenemos que hacer cualquiera de nuestros roles. Depender de la gracia significa que nuestra confianza está puesta en Él y no en nuestras habilidades. Eso es depender de la gracia. Te lo voy a repetir. Depender de la gracia significa que nuestra confianza está puesta en Él y no en nuestras habilidades. Dios nunca nos va a descalificar de su gracia. Cuando muchas veces yo he sentido que me he equivocado, que he fallado, que me he sentido avergonzada o con remordimientos, que hubiese deseado no haber hecho algo porque fue un error, eso no necesariamente me ha descalificado a mí para recibir su gracia, porque cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Toda esta palabra la pongo en mayúscula. Arrepentirnos es no volverlo a hacer. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y Él nos perdona, nos limpia de nuestros errores y le pedimos que nos dé misericordia, que nos dé misericordia. Y esto es lo que permite que se desate su gracia, y su gracia nos restituye dentro de su perdón. Y nuevamente entramos al fluir de la gracia, operando sobre nosotros, porque esto es la obra de redención de Jesús. Por eso, perdón que quizás me desvío un poco, pero me es necesario decirles esto. Es tan importante perdonar. Es tan importante perdonar a tu hermano. Perdonar a aquellas personas que te han ofendido, que han pecado en contra de ti. Porque la implicación de no perdonar es que tú no puedes fluir dentro de la gracia de Dios, en la forma en la que Él diseñó que nosotros estemos. Pero cuando tú perdonas, vuelves al fluir de la gracia. Así que si necesitas perdonar a alguien en este momento, yo te invito que este sea el primer paso, la primera puerta que vamos a restaurar, para que puedas mantenerte en el fluir de la gracia. Así que mientras tu corazón esté en verdadero arrepentimiento y le pidas perdón a Dios por eso que te estaba cargando, en ese momento nosotros obtenemos la gracia de Dios restituida. El perdón de Dios sobre nuestras vidas depende de nuestra fe puesta en Cristo Jesús y en lo que nosotros sabemos que Él ha hecho en la cruz. Por lo tanto, es tan ofensivo cuando nosotros no perdonamos a otros, porque si Dios es tan extravagante a la hora de perdonarnos, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a otros? Y finalmente quiero orar y quiero pedir que esta revelación de la gracia sobreabunde, que aún sea de mayor profundidad, que el Espíritu Santo esté fortaleciéndote. Oro para que si hay cosas que están siendo postergadas, que Dios te dé la gracia y te capacite para la asignación presente. Oro que todo aquello que quizás por experiencias pasadas, por traumas, por bancarrotas emocionales, físicas o financieras en cualquier área, te hagan enfocarte tanto en tu debilidad y te hagan enfocarte tanto en esas áreas débiles, en esas áreas que te faltan. Oro que aún esa mentalidad de perfeccionista que siempre te hace falta algo más para poder iniciar en la obra, en el llamado, en la asignación presente. Todos tenemos una asignación presente. Yo oro para que puedas llevar esas áreas de debilidad a total y absolutamente dependencia. Que lo que había estado postergado y dilatado a causa de la incredulidad, el día de hoy reciba nuevas fuerzas. Yo oro por nuevas fuerzas. Yo oro por nuevas fuerzas para que la gracia de Dios esté ahí ayudándote en todo momento.
que en todo momento, que en toda transición que tú estés viviendo en este momento, tú puedas ver la gracia de Dios moviéndote de una dimensión a la otra, de un lugar a la otra. Yo oro para que nuestro carácter de dependencia en Dios nos haga humilde en toda asignación terrenal, en toda asignación de nuestro ministerio, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y por la gracia de Él. Que entendamos que la clave para ser fructíferos en esta temporada de cosecha es la dependencia y la permanencia. Que la gracia de Dios está disponible en este momento. Que lo que se había retrasado, que lo que había estado ahí dilatado, esperando por algo, por un contacto, por una situación, por algo hoy vamos a poder ver la gracia de una forma diferente para ayudarnos a iniciar, a continuar y a proseguir con lo que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos entrenas. Gracias, Señor, porque tú nos preparas. Gracias, Señor amado, porque podemos depender en ti. Gracias, Señor amado, porque tú nos ayudas a atravesar cualquier situación que sea. Gracias porque cubres nuestras desnudeces. Gracias porque nos das segundas oportunidades. Gracias porque este taller, Señor, está restaurando muchas cosas en nuestras vidas. Esta enseñanza, Señor, está estableciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Está trayendo un refrigerio. Yo te doy gracias por el tiempo de refrigerio. Gracias porque lo que es de Cristo lo recibo como mío. Recibimos como nuestro lo que Cristo pagó el precio. Ponemos a un lado, Señor, toda palabra que hayamos dicho sobre nosotros mismos, toda palabra de incapacidad, de crítica, de juicio, de sanción, toda palabra, Señor amado, de improductividad, toda palabra que hayamos dicho que somos infructíferos, que no damos frutos, que nada nos sale bien. Señor, ahora mismo te pedimos perdón por esas palabras, porque no es en nuestras fuerzas, es por lo que has hecho por medio de Cristo, es la gracia que estás dispensando en este momento. Padre, gracias por los ministerios que están naciendo. Gracias, Señor amado, por los trabajos, Señor amado, las promociones, Señor amado, que estás creando. Gracias, oh Padre Santo, por los valientes que se están levantando en estas puertas generacionales. Gracias porque espíritus dormidos, Señor, a causa de la pasividad, Padre, estructuras de pensamiento de parálisis, impotencia, frustración, se están quebrantando. Gracias porque veo personas que se perdonan a ellos mismos. Gracias porque redimes el tiempo. Gracias, oh Señor amado, porque mientras caminamos, Señor, el pequeño paso que demos, vamos a poder ver, Señor, que mientras lo damos en fe y en dependencia, tú das 3 veces la semilla. Tú nos ayudas a alcanzar mientras sembramos al que está cosechando. Con los ojos puestos en ti, Señor. Con los ojos puestos en ti en estas 24 horas de lo que podemos hacer hoy. Que mientras estamos esperando, Señor, confiamos en tu fidelidad y tu gracia, Señor. Nos fortalece para esperar dependiendo de ti, Señor. Y también para trabajar y tratar con otras áreas de nuestra vida que quizás necesiten ponerse en orden en la salud, en los trabajos, papeles que estén desordenados, situaciones que necesitan cerrarse, tratos que necesitamos terminar. Orden, Señor, que mientras esperamos podemos poner orden en otras áreas, que mientras esperamos que el milagro se vea manifestada y la promesa se vea manifestada, oh Padre Santo, también hay otras áreas que nosotros estamos trabajando en tu gracia y en tu poder. Padre, yo te doy gracias porque tú nos enseñas cuándo arar la tierra, Señor, y también nos enseñas cuándo cosechar. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú ayudes a cada uno de nosotros a tener una mente en unidad, que nos ayudes a ser uno adentro de nosotros mismos, Señor, que toda doble mentalidad, todo lo que lleva a la inconstancia y al desánimo, se vaya y que la gracia de Dios que se reveló hoy nos haga permanecer
en constancia en lo que hemos iniciado. Que todos los procesos que hayamos iniciado, proyectos que hayamos iniciado, Señor, no escarbemos la tierra una vez que hemos plantado la semilla, sino que como el granjero bueno y fiel somos pacientes para esperar los primeros frutos, los primeros brotes, Señor. Porque fiel eres tú en enviar la lluvia. Señor, no nos esforzamos en traer la lluvia, Señor. No tratamos en nuestras fuerzas de producir la lluvia. Sabemos que la lluvia viene porque es tu fidelidad quien envía la lluvia. Y por eso yo te honro. Porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasa. Porque cuando no hallaste por quien jurar, por ti mismo juraste. Porque tú eres el mayor de todos, el único que es fiel. Y gracias, porque nuestra vida está atada a un pacto. Revela el amor de pacto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.